Shalom, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora y del lugar del mundo cuando hace esta clase. Somos la congregación Beit Midrash Bitajom y los días miércoles traemos un tema general cuyo título es ¿Tu Biblia, la palabra de Dios? Hemos hecho esa pregunta porque a lo largo de estos más de 20 años de estudio hemos encontrado que surgen muchísimas preguntas sobre todo el contenido del material que tenemos en el documento llamado Biblia. Y por eso hemos iniciado las clases los días miércoles, donde hemos tratado de colocarle lentes hebreos y lentes cristianos a la escritura, a los diferentes temas, porque la mayoría de nosotros que somos del mundo hispanoparlante, pues hemos tenido acceso a las escrituras o a la Biblia por medio de las diferentes traducciones. Entonces hemos hablado de, por ejemplo, temas como la Trinidad, los concilios, que es importantísimo, espero que usted vea ese video. Hemos hablado de las traducciones, hemos hablado también del calendario, de cómo se pasó, por ejemplo, del sábado al domingo. Hemos hablado también de Yeshua, el hombre judío, versus Jesús, el personaje que creó Roma. Hemos hecho una pregunta de quién usted cree que es discípulo, a quién usted sigue. Hemos hablado también de Hasatam, desde una perspectiva hebrea del adversario, y hemos hablado también del concepto de ese diablo cristiano que a la mayoría de nosotros nos enseñaron. Y a raíz de todos estos temas, hoy vamos a estar hablando de un tema que produce mucho debate, mucha discusión, y es el tema de la angeología. ¿Qué es la angeología? Seres creados que sirven para los propósitos del creador, ¿no? Y a lo largo de la escritura nos hablan de estos personajes, de los ángeles, y la idea es que podamos hacer un paralelo, como siempre lo hacemos en este canal. Si nos colocamos lentes hebreos, ¿cómo entendemos este tema de la angeología? Y si nos colocamos unos lentes cristianos, ¿cómo lo vamos a entender? Entonces vamos a hablar del concepto de malaj, de malajim, una palabra hebrea para describir lo que se ha traducido como ángeles. Vamos a hablar de corte celestial. Vamos a hablar del libro de Enoc, un libro que ha aportado mucho a este tema. Vamos a hablar de diferentes ángeles, como el ángel del creador, el ángel del eterno, el ángel de la muerte, el ángel de la guarda, Cupido. Vamos a hablar también de los demonios. Entonces la idea es que usted decida con qué lentes quiere ver la escritura, ¿no? Si los quiere ver con unos lentes cristianos, si los quiere ver con unos lentes hebreos. Recuerde que a lo largo de esta clase va a estar apareciendo un código QR. Le va a aparecer también el website nuestro, le va a aparecer también el número de teléfono. Si usted gusta, puede registrarse en el canal de WhatsApp para invitados y así puede tener acceso los días martes, 7 de la noche, hora de Miami, a un Zoom privado que hacemos para responder todas las preguntas que puedan surgir de este tema. Entonces vamos con la clase. Tenemos una premisa. ¿Cuál es la premisa? Identificar si el concepto de ángel me está hablando de una función o de una entidad. Entonces para eso vamos a mirar la palabra malaj. La palabra malaj, la mejor traducción del hebreo al español sería mensajero, emisario o enviado. Entonces la palabra malaj me está definiendo una función, una tarea, un trabajo. No me está definiendo una especie. El contexto de donde aparece esta palabra malaj o malajim para ángeles es lo que decide si ese enviado, si ese emisario, si ese mensajero es un ser terrenal o es un ser celestial. Entonces aquí la primera gran diferencia. Desde el concepto hebreo, malaj o malajim, me está hablando no solamente de seres celestiales, sino que también me está hablando de seres terrenales, de hombres. Entonces puede ser un hombre, un malaj, pueden ser un grupo de hombres malajim, sí, y no tienen alas.
¿ok? Ni son celestiales. Está aquí la primera claridad. Pero vuelve y juega el tema de las traducciones. Recuerden ustedes que la primera traducción que se hizo del Tanaj, o lo que conocemos como Antiguo Testamento, fue del hebreo al griego, 200 años antes del Mesías. Es decir, que cuando Yeshua y sus discípulos estuvieron en ese judaísmo del segundo templo, en ese primer siglo, ya la Septuaginta existía, y de ahí ha venido una serie de traducciones para que llegaran a nosotros al español que conocemos, y esas traducciones, en una muy buena intención, en un trabajo muy arduo por acercar a la gente a la escritura, pues han plasmado lo que los traductores son, lo que los traductores creen. Entonces, esta palabra malaj se tradujo literalmente al griego como ángelos, ángelos. Y en la teología cristiana aparece la palabra ángel, que ya no me está hablando de una función, sino que ya ángel me está hablando en la teología cristiana en una especie de ser espiritual, es decir, en una entidad. Entonces, la primera reflexión: no toda aparición luminosa en la Biblia es un ángel, ¿ok? El concepto original me refiero al hebreo, el concepto original de malaj, me está describiendo un trabajo, una función, pero no me está hablando de una biología celestial. Es muy importante que usted entienda eso, porque estos malajim cumplen un papel en el orden divino. Es decir, lo que usted debe entender es que los ángeles no se gobiernan a sí mismos, no se mandan a sí mismos. Los ángeles administran y ejecutan órdenes que el Creador les da. Es decir, todos los ángeles están sujetos al Creador. Como lo vimos en la clase pasada, con unos lentes hebreos, y de acuerdo al libro de Job, Hasatán es un ángel. ¿Okay? Vea ese video si no lo ha visto. Hasatán es un ángel que se sujeta al Creador. Entonces, dentro del papel, en el orden divino, que ocupan los ángeles, anuncian una palabra, un llamado, una advertencia, un mensaje, cumplen con llevar un mensaje. También brindan revelación, es decir, que interpretan visiones o misterios proféticos, hacen parte del orden cósmico que el Creador ha realizado. Entonces, están asociados los malajim con naciones y con los tiempos. También los vemos en una función de adoración, de alabanza, rodean el trono y proclaman la santidad del Creador. También funcionan como seres que protegen, que guían, que guardan, que rescatan, que acompañan, pero también los vemos como seres llenos de autoridad, que es un concepto hebreo, autoridad delegada, llenos de autoridad para ejecutar sentencias o juicios. Pero absolutamente todas estas funciones que realizan los malajim están sujetas a la voluntad del Creador. Usted va a ver que en los slides aparecen las diferentes citas bíblicas que hemos consultado. Como siempre se lo digo, no me crea a mí ni a ningún maestro, dése la oportunidad de sacar su tiempo, invertir su tiempo investigando en estas citas bíblicas que son el soporte de estas investigaciones. Entonces, cuando yo entro a mirar ese paralelo que hay entre el Tanaj, el Antiguo Testamento, versus el Nuevo Testamento, voy a encontrar que hay cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de un lente hebreo, es decir, hablando del Tanaj, del Antiguo Testamento, estos malajim, lo que fue traducido como ángeles, operan desde un amplio espectro, es decir, cumplen diferentes funciones. Entonces tú los ves como mensajeros, como guardianes, como ejecutores de juicio, como miembros de un consejo celestial, es decir, el Creador tiene un orden, una estructura para toda su creación. Y de acuerdo a todo lo que podemos ver en el Tanaj sobre los malajim, pues el Creador tiene establecido una corte, un consejo celestial, ¿no? Vemos diferentes
estirpes o clases angelicales, como los querubines, como los serafines, como las ofanín, las jayos santas, que son seres con funciones cósmicas, no ángeles en el sentido popular de unos seres con alitas que vuelan. Dentro del lente cristiano, tomando como base lo que conocemos como Nuevo Testamento, o la Bria Hadashah, o el Código Real, todo este enfoque se reorienta, y entonces los ángeles se enmarcan al servicio de Jesús y de un plan de salvación. ¿Y por qué Jesús? Pues porque, como ustedes han visto en estas clases, existen dos personajes. Yeshua, el hombre judío que estudió dentro de toda la estructura que era como judío, de padres judíos con discípulos judíos, dentro de un movimiento judío, estudió para ser rabino. Pero existe otro personaje que crearon los concilios de Roma, empezando por el concilio del año 325, ese personaje se llama Jesús. Entonces el Nuevo Testamento reorienta toda esta función de los ángeles y los enfocan más en el servicio a Jesús y a un plan de salvación. Podemos ver en el Nuevo Testamento cómo los ángeles dan anuncios, hacen un servicio, hace Cristo. Recuerden que Cristos es una traducción para decir Mashiach, ¿ok? ¿Cómo se decía Mashiach o cómo es la mejor traducción de Mashiach al griego? Cristos. Cristos con una X al final. ¿Qué significa Cristos? Molido, machacado, ungido. ¿Okay? Recuerden que las traducciones cambian palabras para tratar de darnos a entender los conceptos. Estos ángeles, de acuerdo al Nuevo Testamento, obviamente tienen relación con la iglesia. Recuerden que los lentes cristianos de la Escritura me hablan de una teología del reemplazo, donde Israel es reemplazado por la iglesia. Entonces estos ángeles obviamente van a servir para la iglesia. Van a ejecutar una guerra espiritual, de acuerdo al libro de Apocalipsis de Maror Elohim. Y todo este tipo de cosas, usted debe tenerlas en cuenta para saber qué lentes usted se coloca para entender la Escritura. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Qué clases de ángeles hay? ¿Cuántas estirpes angelicales existen? Entonces, la Escritura, la Biblia, nombra diferentes clases. Pero las jerarquías que se han estructurado a lo largo del estudio de la Escritura son interpretaciones, tanto judías como cristianas. Y todo esto son desarrollos teológicos. Entonces, teniendo un lente hebreo y de acuerdo a un gran sabio, Maimónides Rambam, podemos encontrar o identificar 10 estirpes angelicales que van desde el estrado de sus pies, que es esta tierra, este Olana C, este mundo físico, hasta el trono de gloria en el séptimo cielo. Entonces identificamos, por ejemplo, los Ishim, los querubín, los Benei Elohim, Elohim. Recuerden que también hemos visto ese concepto de Elohim. ¿Qué significa Elohim? Usted debe entender qué significa Elohim para que pueda entender un texto como Éxodo Shemot capítulo 7 verso 1, donde dice: y el Creador le dijo a Moshe, ahora eres Dios para Faraón, ¿no? Si usted entiende el concepto de Elohim, va a entender por qué ahí aparece la palabra Dios, que Elohim ha sido traducido como Dios al español, pero realmente es un concepto mucho más profundo que simplemente decir Dios. Vemos también una estirpe angelical Malachim como tal, mensajeros, Serafín, Ashmalín, Erelín, Ofanín, Hayot, Acodes. Y dentro de unos lentes cristianos vamos a ver ángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, tronos, querubines y serafines. Es decir, vemos una diferencia muy grande entre el concepto de estirpe angelicales hebreas y estirpe angelicales cristianas. Obviamente, no todas las líneas judías y no todas las líneas cristianas se asocian a estas estirpes. Hay variaciones.
que usted las puede investigar. Pero dentro de toda esta estirpe angelicales surgen ciertos ángeles especiales o cierta estirpe angelical. Por ejemplo, yo sé que si usted estudia la Escritura ha leído que dice que Moisés pudo ver las espaldas del Creador. Inmediatamente surge una pregunta: ¿cómo Moisés, siendo un hombre, puede ver a Dios así sean sus espaldas, si es que tiene, porque el Creador no es corpóreo ni tiene aspecto corporal? Es un antropomorfismo de la Escritura. ¿Qué es un antropomorfismo? Es darle una forma humana al Creador para que nosotros podamos entenderlo. Entonces es decir que tiene ojos, es decir que escucha, que extiende su mano. Pero dentro de los principios hebreos de la Escritura entendemos que el Creador no es corpóreo ni tiene aspecto corporal. Entonces, ¿cómo explicamos el hecho de que dice la misma Escritura que Moisés vio al Creador, vio sus espaldas? Y aquí aparece una estirpe angelical muy especial que se conoce como Metatrón. ¿Okay? Se puede investigar. Estirpe angelical Metatrón, ¿qué es? Yo le voy a decir que, de acuerdo a las fuentes judías, son los ángeles más cercanos al Creador, que reciben la mayor autoridad delegada de parte de Él y lo representan como si fuese Él mismo, pero sin serlo. Ese concepto es concepto de autoridad delegada, que lo hemos explicado en este canal. Entonces, es muy importante que usted entienda que dentro de toda esta estructura de estirpe angelicales, hay ciertos ángeles que se nombran y que son especiales. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, del ángel del Eterno, del ángel del Creador. Y la pregunta que tengo que hacerme es: cuando aparece este ángel en la Escritura, ¿quién está hablando? ¿El Eterno mismo o un ángel que lo representa? De acuerdo al concepto de autoridad delegada, lo que vamos a ver es que este ángel del Eterno actúa como una agencia divina. ¿Qué es una agencia divina? Es un enviado que representa al que lo envía con toda la autoridad que eso implica, hablando en nombre del que lo envía, como un embajador con el sello del rey, como cuando usted le firma un poder, una autorización a su abogado para que lo represente. Usted no está allí, pero él funciona como una representación suya, y todo lo que él firme, decida o acepte es como si usted lo hubiese firmado o aceptado. Entonces, agencia divina, autoridad delegada, me está hablando de que el Creador, tanto en hombres como en seres celestiales, deposita una autoridad para que lo representen. No son él, pero es como si fuesen él. Espero que pueda entender este concepto. Porque a lo largo de la Escritura vamos a ver este concepto muy marcado. Y en grandes hombres, como Moisés, como Yeshua, como los profetas, como los reyes, como los sacerdotes. Pero dentro de un lente cristiano, este ángel del Eterno, este ángel del Creador, es una teofanía o una cristofanía. ¿Qué significa eso? Que cuando hablamos con lentes cristianos del ángel del Creador, se sustituye todo este concepto de agencia divina, de autoridad delegada, y se habla de que este ángel del Creador es una preimagen de Jesús. ¿Ok? Es decir, un ángel creado por el Creador que representa a Dios en forma directa, pero que es una sombra, un anticipo de Jesús. ¿Ok? Y usted debe saber, de acuerdo a sus análisis escriturales, qué tiene más sentido, qué se acerca más al concepto hebreo de las Escrituras. Porque cuando usted revisa esas Escrituras, en las traducciones que nos han llegado al español, usted va a encontrar expresiones como hagamos, como bajemos. Entonces surge un debate, porque encontramos palabras en plural
Y la mente cristiana de todo este mundo hispanoparlante al que pertenecemos, lo primero que se pregunta es, ¿por qué en Bereshit, en Génesis 1.26 dice, hagamos al hombre? ¿Y por qué en Bereshit, en Génesis 11.7 dice, bajemos? ¿No dice el judaísmo que es un solo Dios? La premisa más grande dentro de la estructura de la Torá, lo que son los 5 primeros libros del Pentateuco, es el Shema Israel. ¿Qué es el Shema Israel? La declaración más grande de la cual Yeshua habló. Cuando le preguntaron que cuál era el precepto más grande, él lo dejó muy claro. El Shema Israel es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor, tú Eloa, tu Dios, uno es, uno, sin segundo. Entonces, cuando nos llegan traducciones en el español que dicen hagamos al hombre, bajemos, la mente que está leyendo esa traducción, lo primero que se pregunta, ¿cómo es un Dios? Si aquí me está hablando en plural. Y para eso hay que tener claro los conceptos hebreos, los conceptos judíos de las escrituras. Porque, de acuerdo a las fuentes judías, este plural que aparece en hagamos, este plural que aparece en bajemos, es una muestra de que en ese orden cósmico, en esa estructura del mundo y del universo que el Creador tiene, inicialmente habían 70 naciones y entonces el Creador creó un ángel para cada nación. Entonces, inicialmente habían 70 ángeles para las 70 naciones. 70 naciones que surgen ¿de dónde? Del episodio de lo que conocemos como la Torre de Babel. Entonces, me habla Rashi, un gran intérprete de las escrituras, francés. Me habla el Sanedrín 38b, que son tratados del Talmud. Me habla el Midrash Bereshit Rabbah 8.3, de que lo que está haciendo el Creador es, entre comillas, si podemos decirlo así, consultar con estos ángeles, con esta corte celestial de estos primeros 70 ángeles, todo esto que estaba haciendo, toda esta creación que estaba realizando, desde la creación del hombre, Adán, hasta el episodio de la Torre de Babel. Estos primeros acontecimientos que tienen lugar en el libro de Bereshit, de Génesis. Pero si algo tiene clara una mente hebrea, es que el plural no compromete el monoteísmo estricto. Es decir, algunas personas concluyen que por este tipo de traducciones en plural, lo primero que aparece de una tradición cristiana es una huella divina de la doctrina de la Trinidad. Aunque algunos cristianos, algunas líneas cristianas aceptan estas opiniones de un consejo celestial, de una corte celestial, y ven una continuidad en los conceptos hebreos de lo que conocemos como Antiguo Testamento, la mayoría de líneas cristianas lo que hacen es explicar estas palabras en plural como la doctrina implícita de la Trinidad. Debe usted saber que una mente hebrea tiene clarísimo que la palabra Echad, cuando se está refiriendo al Creador, me habla de un Dios uno y único. No me está hablando de una unidad con el Hijo, porque hay muchas líneas cristianas que han llegado a este conocimiento de la Torah y la conclusión que tienen es que Echad, o por ejemplo la expresión de Yeshua cuando dijo uno soy con el Padre, significa que Él es Dios. Y si usted ha visto este canal, o si no lo ha visto, si es la primera clase que ve, yo lo invito para que usted revise el Concilio de Nicea del año 325 y se dé cuenta cómo por medio de una expresión de un concepto que surgió de ese concilio, con sustancialidad, dijeron que el personaje Jesús tenía la misma sustancia del Padre y por lo tanto era Dios. Y luego en el Concilio de Constantinopla del año 381 aplicaron la misma fórmula para el Espíritu Santo. Y apareció lo que conocemos hoy como la doctrina de la Trinidad. Pero desde unos lentes judíos, hebreos, nunca ha sido así. El Eterno ha sido y será uno, sin segundo, sin tercero.
Entonces, ¿qué es lo que yo debo aclarar? Lo que yo debo aclarar es concepto de Hebreos como agencia divina, como autoridad delegada, para poder entender todo esto. Si usted lee el libro de Juan, Yohanan 17.3, Juan 17.3, Yeshua, hablando con sus discípulos, les dice que si ellos quieren conocer cuál es el secreto de la vida eterna. Y yo hoy le traslado esa pregunta a usted. ¿Usted le gustaría saber cuál es el secreto de la vida eterna? ¿De dónde bebo para tener una vida eterna? El elixir de la vida eterna. Yeshua en Juan 17.3 lo que dice es, ¿quieren saber cuál es el secreto de la vida eterna? Y obviamente sus primeros discípulos dicen que sí, al igual que diríamos cada uno de nosotros. Y la respuesta que Yeshua da es maravillosa. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a mí como tu Mesías. Las traducciones dicen que te conozcan a ti como Dios y a mí como Jesucristo. Porque recuerden que Yeshua fue traducido como Jesús y Mashiach es traducido como Cristo. Pero no es que tenga un nombre compuesto, Jesucristo. ¿Ok? Es el nombre que se tradujo, que los nombres no se traducen, pero increíblemente el cristianismo, en sus diferentes versiones de traducción bíblica, tradujo un nombre hebreo como Yeshua, por una palabra al español, como Jesús. Y en vez de decir Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, dicen Jesucristo. Un personaje Jesús, que es el ungido, el molido, el machacado, para decir el Mesías. Los nombres no se traducen. Pero esto es muy propio de las traducciones de las Biblias cristianas. Porque recuerden ustedes que en el concilio de Nicea del año 325, el propósito del emperador Constantino era cortar toda conexión con el judaísmo. No quería saber nada que tuviera que ver con el judaísmo, ni académicamente ni litúrgicamente. Entonces, por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos que aparecen personajes como Santiago. Santiago, un personaje creado por Roma. El hombre que está detrás de ese nombre, de ese título, Santiago, es Jacob ben Yosef, un hombre judío, hermano de sangre de Yeshua. Pedro, el nombre que está detrás de Pedro es Kefa. Juan, el nombre que está detrás de Juan es Yohanan. ¿Por qué? Porque el movimiento de Yeshua era un movimiento de un hombre judío, nacido judío, con miembros congregacionales judíos. De eso vamos a estar hablando, o estamos hablando los días jueves, en el análisis que estamos haciendo del libro de Geburot, Crónicas, Hechos de los Apóstoles, y este jueves vamos a estar analizando el capítulo 5 y el capítulo 6. Así que vemos ese tema para los jueves, pero es inevitable decirlo. Aparece otro ángel, muy importante en la escritura. Un ángel que se conoce como el ángel de la muerte, que está ubicado en el libro de Shemot, de Éxodo. Entonces este relato de las 10 plagas, la última plaga es la muerte de los primogénitos, y esa muerte de los primogénitos la llevó a cabo un ángel, el ángel de la muerte. Eso usted lo va a poder encontrar en Shemot, en Éxodo, capítulo 12, verso 23. Pero cuando usted va a la fuente hebrea, el texto me habla de Amashit, y realmente la traducción es el destructor, no el ángel de la muerte. Entonces, volvemos al mismo concepto con el cual empezamos esta clase. Hablar de ángeles está hablando de funciones, de trabajos que tienen que hacer, de misiones que tienen que cumplir. Entonces, cuando voy a Éxodo, a Shemot capítulo 12, 23, voy a encontrar un ángel que es conocido o es traducido como el destructor. Entonces, ¿un ángel que destruye todo a su paso? No, es un ángel que fue enviado para cumplir una función, y esa función era ejecutar un juicio divino. Entonces no es un título ni es un ser autónomo. Un ángel es una creación del Creador que se sujeta a él. Entonces, desde una perspectiva judía, la tradición posterior del judaísmo personificó este destructor dándole un título. ¿Cuál es el título? Malach Amavet. ¿Qué significa Malach Amavet? El ángel de la muerte.
¿Y por qué el ángel de la muerte? Pues porque llevó muerte a los primogénitos en Egipto. El lente cristiano se enfoca en ver todo este episodio de la muerte de los primogénitos, es darle una lectura muy relacionada con la Pascua. Entonces me habla del juicio, de la liberación, de la sangre del cordero que estaba en los marcos de las puertas. Y me habla es de que todo este concepto de esta Pascua judía gira en torno a la figura de la salvación en Cristo, en el Mesías. Pero se olvida completamente de este ángel que cumplió un juicio divino siendo el destructor, trayendo muerte a los primogénitos de Egipto. Entonces, no puedo solamente enfocarme en la Pascua que me enseñan las traducciones cristianas, sino que debo identificar un ángel específico con una función específica, y esa función específica fue cumplir la última plaga. ¿Cuál? La muerte de los primogénitos. Y por eso, con unos lentes judíos, luego este ángel destructor se va a conocer como Malach Amabé, el ángel de la muerte. Y aparece un libro, que es el libro de Enoc, que en primera de Enoc me va a traer unos conceptos que han influenciado tanto la perspectiva hebrea como la perspectiva cristiana de todo este concepto de angelología. Entonces recuerden ustedes que Enoc es un libro apócrifo, es decir, que no está autorizado por los sabios judíos dentro del canon, ni por los intérpretes cristianos, pero este libro da lugar a conceptos modernos sobre angelología. Debe saber usted, por ejemplo, que la película Noah o Noé está basada en estos conceptos del libro de Enoc, ¿ok? Sobre todo el tema de los vigilantes. Entonces en Bereshit capítulo 6 verso 1-4 aparece un concepto de los hijos de Dios, los hijos de Eloa, que tuvieron relación con las hijas de los hombres. ¿Cómo se interpreta este texto desde una perspectiva cristiana? Y alguna línea judía incluso. Que fueron ángeles caídos, como dice el libro de Enoch, que tuvieron relaciones con las mujeres de los hombres, les enseñaron conceptos prohibidos, conocimientos prohibidos sobre armas, sobre herramientas, sobre encantamientos, sobre cosmética, y nacieron los nefilín, los gigantes, ¿ok? Pero desde un concepto hebreo, hijos de Dios o hijos de Eloa, me está hablando que desde Caín surgieron dos líneas humanas, dos generaciones, dos estirpes humanas. Los hijos de Caín con una inclinación más desarrollada hacia lo malo, y los hijos de Eloa, es decir, hombres que desarrollaron más su yeser atov, su capacidad de hacer el bien. Entonces desde Bereshit vemos que hay dos tipos de hombres, hablando de hombre y mujer, de la especie humana, dos tipos de personas. Personas que desarrollan más su yeser hará, su capacidad para hacer el mal, y personas que desarrollan más su yeser atov, su capacidad para decidir por lo bueno. Pero el libro de Enoch no me dice eso. El libro de Enoch me dice que esos hijos de Eloa o esos hijos de Dios son los vigilantes, y me habla específicamente, por ejemplo, de Azazel y de Senyasá, ¿ok? Y da nombres para estos vigilantes, para estos ángeles caídos. Y el libro de Enoch me dice que el diluvio es un juicio cósmico
y que los espíritus de los gigantes que murieron en el diluvio se convirtieron en espíritus malignos vagabundos, que es lo que luego se conoce como demonios. Entonces aquí aparece otro concepto, el concepto de demonios, el cual vamos a estar hablando más adelante. Entonces, Enoc ha dejado una huella tanto en la tradición hebrea como en la tradición cristiana. Entonces, en el judaísmo rabínico, cuando hablamos de judaísmo rabínico, hablamos de ese judaísmo del segundo templo, del primer siglo, incluso cuando Yeshua estaba con sus discípulos, donde aparecen diferentes líneas como los perushim, los fariseos, que a propósito, hablando de líneas judías, vamos a hacer una clase donde les vamos a explicar nosotros quiénes somos, porque nos preguntan, ¿pero usted es un judío o no son judíos? ¿Ustedes quiénes son? ¿Ustedes son cristianos, semicristianos, semijudíos? Entonces vamos a hacer una clase sobre eso también para traerles claridad. Pero Enoc ha dejado una huella en el judaísmo rabínico porque no fue un libro rechazado por el canon. Es decir, cuando se decidió que el libro iban a ser parte del Tanakh, lo que se conoce como la Biblia judía o Antiguo Testamento, el libro de Enoc fue marginado. ¿Por qué? Pues por todos estos conceptos que daba, sobre todo en estos temas específicos de angeología, del bien y del mal, porque las fuentes judías, y de acuerdo al orden que el Tanakh tiene en sus libros, me habla de la responsabilidad que tenemos los hombres y mujeres, de acuerdo a las decisiones que tomamos, si le damos lugar al Yeser Hará, a la inclinación al mal, o al Yeser Hatov, que fue un tema que estuvimos viendo cuando hablamos en la clase pasada de Hasatán, con unos lentes hebreos como el adversario, el oponente, o versus el diablo cristiano. Entonces, si usted quiere saber más sobre el Yeser Hará, la inclinación al mal, vea ese video. Pero es innegable que, a pesar de que los libros que están en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, me hablan de esa responsabilidad humana en las decisiones, y esas decisiones que yo tomo pues van a traer unas consecuencias, y las decisiones van a mostrar si yo tengo dominio propio sobre mi inclinación al mal o no. Por eso es que la Escritura dice: por sus frutos los conoceréis. Pero es indudable que este libro de Enoc ha dejado unas huellas. Por ejemplo, en la generación de Qumran, si usted revisa los rollos de Qumran, van a encontrar que Enoc dejó una huella muy fuerte en los conceptos que toda esta línea judía de Qumran manejaba. Y desde el cristianismo, obviamente, Enoc ha dejado un impacto profundo, porque vemos citas, por ejemplo, como Judas 14:15 o segunda de Pedro 2:4. Entonces, Enoc moldeó dentro del cristianismo un lenguaje teológico y una definición sobre el concepto de ángeles caídos, de demonios, de prisiones espirituales, de un juicio final. De hecho, el libro de Enoc es conservado como un libro que pertenece al canon de la Biblia etíope, ¿okay? De la Biblia etíope, que en otros videos les he dicho, investigue sobre la Biblia etíope, para que se dé cuenta de qué hablamos, a qué se refiere. Entonces, de acuerdo a toda esta influencia, esta huella que ha dejado el libro de Enoc, nos hacemos una pregunta importante. ¿Son ángeles y demonios lo mismo? En la clase que teníamos el día de ayer, el día martes, en el Zoom privado que damos para responder todas estas preguntas que surgen, nos preguntaban: ¿hablar de demonios es lo mismo que hablar del diablo? Desde un concepto cristiano, sí. Desde un concepto hebreo, no. ¿Por qué? Porque Hasatán no es lo mismo que el diablo, pero eso está en la clase anterior. Entonces, ¿ángeles y demonios son lo mismo? Pues si nos colocamos unos lentes hebreos para analizar este tema,
podemos decir que no, no necesariamente. La palabra que se usa en hebreo para hablar de demonios es shedim, pero shedim realmente me está hablando de espíritus dañinos. Entonces estos shedim son realidades distintas al concepto de malach o malachim, enviados. Entonces el Satán o Hasatán, en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job, es un acusador, es un ángel creado que opera dentro de un consejo celestial. No es un demonio rebelde de cacho y cola que tiene un reino en ese sentido popular, que si ustedes ven la clase anterior, se dio origen a todos estos conceptos en una obra literaria, poética, de un hombre llamado Dante Alighieri, La Divina Comedia. Por favor, mire la clase e investigue esto. Entonces, dentro de este concepto, el lente cristiano, en el Nuevo Testamento, me habla de espíritus inmundos. Pero toda la tradición cristiana ha sintetizado esto de espíritu inmundo y los identifica como demonios o ángeles caídos, conceptos que vienen de la influencia del libro de Enoch en el mundo cristiano y que obviamente encuentran su apoyo escritural en libros como Apocalipsis, capítulo 12, versos 7 al 9, Judas 6 o segunda de Pedro 2:4. Entonces, hablar de ángeles y demonios es lo mismo, con lente hebreo no necesariamente. Con lentes cristianos, muy seguramente. Usted decide qué lentes colocarse. Ahora, aparece un ángel muy popular en la sociedad y ese ángel es Cupido. Entonces mucha gente pregunta, ¿Cupido a qué estirpe angelical pertenece? ¿En qué lugar de esa angiología está? Y la respuesta es que Cupido no es un ángel bíblico, no es un ángel que esté en la escritura, ni para el mundo hebreo, ni para el mundo cristiano. Cupido es el resultado de las imágenes artísticas que crean pintores, escultores, sobre todo en esa Europa medieval, al igual que lo que ocurrió con la Divina Comedia y Dante Alighieri, o Alighieri. Entonces, usted debe saber que Cupido es un querubín bebé, que a alguien se le ocurrió pintar un querubín bebé. Entonces, este Cupido es una mezcla de un dios grecorromano llamado Eros. ¿Okay? Entonces, en el arte renacentista de esta edad medieval aparecieron este tipo de figuras en las iglesias católicas, cristianas católicas, y se conocen como los putti. ¿Qué son los putti? Los putti son querubines bebés. Se le ocurrió a los artistas de la época medieval pintarlo así y se quedó en ese imaginario colectivo desde la época medieval, se quedó en ese imaginario colectivo cristiano la figura de un ángel Cupido y le agregaron el arco y la flecha para simbolizar que es el ángel de los enamorados. Todo esto es idolatría, iconolatría. Esto no existe. ¿Ok? Pero también aparece otro ángel que es el ángel de la guarda. Si usted pertenece a este mundo hispanoparlante, si usted nació en un hogar cristiano católico, si por estudiar la escritura ha llegado al mundo cristiano evangélico, usted tiene toda una trayectoria donde tuvieron que haberle hablado del ángel de la guarda. Y yo recuerdo que uno decía, ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares. Usted completará en los comentarios cómo termina esta expresión. Entonces, ¿qué podemos decir? Que desde la perspectiva hebrea, efectivamente una de las funciones de los ángeles
es servir de protectores, de ser guía de las naciones. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 91:11. Pero hablar específicamente de un ángel custodio personal y exclusivo es un desarrollo posterior, principalmente en el cristianismo católico. Entonces, hablar del ángel de la guarda, mi dulce compañía, es hablar de conceptos teológicos cristianos católicos que han seguido incluso a el concepto cristiano evangélico, y por eso muchas personas erróneamente se encomienda a los ángeles, tiene su casa llena de ángeles, deposita su fe en los ángeles. Y si usted estudia, por ejemplo en Génesis, usted va a encontrar que 3 ángeles aparecen al encuentro de Abraham en el tercer día de su circuncisión. ¿Quiénes eran esos ángeles? Gabriel, Mijael, Rafael, con funciones específicas, porque todos terminan en él. Si usted nota, dice Gabriel, Mijael, Rafael. ¿Qué significa que terminen en la expresión él? Que tienen el nombre, el sello del Creador sobre sí. Entonces, por ejemplo, Rafael, en hebreo Rafa, hace alusión al concepto de sanidad física y espiritual. Entonces, Rafael tenía una misión específica. ¿Cuál? Traer sanidad, alivio en el tercer día de la circuncisión de Abraham. Y Mijael y Gabriel, si usted lee detenidamente, tenían otra misión: ir a ver a Lot, a Sodoma y Gomorra, para salvar a Lot y a su familia, pero traer destrucción. ¿Recuerdan que hablamos del ángel destructor, la muerte de los primogénitos? Pues ellos tenían la función de destruir Sodoma y Gomorra, que era una confederación de 5 ciudades, no solamente 2. Entonces, como ustedes pueden ver, los ángeles se presentan delante de los hombres, pueden tomar aspecto humano. Por eso es que la Escritura dice que cuántos sin saberlo han hospedado ángeles. ¿Cuánto hemos recibido ayuda de parte del cielo por medio de hombres o mujeres que luego volteamos a ver y ya no están? O que aparecieron en un momento específico de nuestra vida, nos dieron un consejo, una orientación, incluso una ayuda material, económica, y no los volvimos a ver. Entonces recuerde que el concepto de malaj, de malajín, de ángel, de ángeles, no está hablando con unos lentes hebreos solo de seres celestiales. Está hablando también de hombres. Y para eso le he hecho una síntesis que usted va a ver en la presentación, donde le va a aparecer una tablita que le va a mostrar los 2 lentes, el lente hebreo y el lente cristiano. Entonces vemos los conceptos. ¿Cuál es el enfoque principal de malaj, de malajín? Con un lente hebreo me habla de un monoteísmo estricto, es decir, los ángeles no son dioses, no se adoran, no hay una religión de angelología, ¿ok? Me habla de que un ángel es un ser creado que cumple una misión específica. Con un lente cristiano voy a ver a todos estos ángeles relacionados directamente con cristología. Dentro de esa escatología que el cristianismo ofrece, relacionan los ángeles con conceptos del libro de Enoc como ángeles caídos y terminan siendo demonios. Entonces, en el plural de hagamos y bajemos, los lentes hebreos no ven un problema con la unicidad del Creador. Los lentes cristianos ven la Trinidad. Y aparece un peligro que lo titulé peligro pop, porque es algo moderno, donde los ángeles hacen parte de todo un concepto esotérico relacionado con magia, con amuletos, con brujería, con hechicería.
Aparece un concepto hebreo de agencia divina, de autoridad delegada, que lo podemos ver en el ángel del Eterno, en el ángel del Creador. Y desde un lente hebreo yo entiendo agencia divina o autoridad delegada a un emisario con una autoridad delegada del que lo envió, que actúa en nombre de él, pero sin ser él. Con un lente cristiano, ese ángel del Creador, lo veo como un verbo preencarnado, como una sombra de Jesús. Entonces veo una cristofanía o una teofanía. ¿Ok? Y en esta modernidad se confunde al mensajero con el Creador, o se cree que es lo mismo, o se hace, decimos los colombianos, un sancocho, dicen los cubanos, un arroz con mango, meten todo esto en la misma urna y crean conceptos. Entonces, debo tener claro que en los textos plurales del Génesis de Bereshit, cuando dice hagamos o bajemos, los sabios hebreos dicen que es una consulta del Eterno con la corte celestial. Recuerden que en el inicio, cuando se dio lo de Babilonia, la torre de Babel, se confundieron las lenguas y las fuentes judías nos enseñan que se crearon 70 naciones. ¿Okay? Pero el lente cristiano ve en todas estas palabras en plural, lo que ve son indicios de la Trinidad. Entonces, yo no puedo ignorar el contexto literario antiguo. Yo no lo puedo ignorar. Yo tengo que saber que para poder ver la escritura de una manera correcta, debo tener claro el contexto. No simplemente basarme en conclusiones modernas. Y dentro de esta síntesis hablamos del origen del mal y de los demonios. Entonces, con unos lentes hebreos, el mal, el pecado, es una responsabilidad humana. Mis decisiones van a traer consecuencias. Y mis decisiones muestran si yo tengo un dominio propio sobre la inclinación al mal y la controlo, dando lugar a la inclinación al bien. Y los demonios, en hebreo Shedim, como usted lo vio en la presentación, estos demonios, vuelvo y le repito, desde el hebreo Shedim, lo que me están hablando es de espíritus dañinos. Espíritus, desde la creación, dañinos para el hombre. Si usted se pone a ver con unos lentes cristianos el origen del mal y los demonios, usted va a encontrar una relación con ángeles caídos, de acuerdo al libro de Enoch, y usted se va a dar cuenta que desde unos lentes cristianos hay un Dios bueno y hay un Dios malo llamado diablo. Eso lo vimos la clase pasada. Entonces se enfrentan estos dos dioses. Entonces, si usted toma decisiones buenas, hace parte de ese Dios bueno. Y si usted toma decisiones malas, pues a usted o se le metió el diablo o los demonios. Es un lenguaje muy cristiano, donde lo que el hombre está haciendo es evadir su responsabilidad. Y en todas estas conclusiones modernas se mezcla el concepto de Hasatán, el acusador, con conceptos modernos como Lucifer, y se crea todo un nuevo sistema angeológico donde se habla del infierno, del diablo y de los demonios que sirven a los propósitos del diablo, ¿no? Revise la clase anterior cuando hablamos de Dante Alighieri con la Divina Comedia para intentar aclarar todos estos conceptos. Y vamos a llegar a conclusiones. ¿Cuál es la conclusión más grande que podemos sacar en todo este tema de la angelología? Que a pesar de que encontramos un solo vocabulario, al menos desde nuestro español, para hablar de ángeles o angelología, existen dos caminos. Entonces vemos un mismo vocabulario, pero que a pesar de estar relacionados, son completamente diferentes. Entonces una cosa es hablar de angelología con unos lentes hebreos
y otra cosa es hablar de angelología con unos lentes cristianos. Y es lo que tratamos de hacer en este canal, mostrarle ambos lentes para que usted decida qué lente usar a la hora de tratar de interpretar la escritura. Entonces, el ángel es ante todo un enviado. ¿Qué es un ángel? Un enviado, que no necesariamente es un ser celestial, puede ser un hombre también. De acuerdo al contexto, es decir, a donde aparece en el texto bíblico, vamos a encontrarle su sentido y vamos a saber si es un enviado celestial o si es un enviado terrenal. Pero definitivamente la tradición y el lente interpretativo con el que usted lea la escritura es lo que le va a dar la definición. Entonces, si usted maneja una tradición cristiana católica, una tradición cristiana evangélica y se pone unos lentes cristianos, pues usted va a entender todo este concepto de angelología completamente distinto a si usted tiene unos lentes hebreos. Al final le estamos dejando todas las fuentes que hemos consultado para que, si usted quiere, tenga bien revisarlas, profundizar en ellas y al final sacar sus propias conclusiones. Nosotros venimos del cristianismo, pertenecemos a ese mundo hispanoparlante que va desde México hasta la Patagonia, incluye España también, que fuimos cristianos católicos, llegamos al cristianismo evangélico en este deseo de profundizar en las escrituras y tuvimos el privilegio, tenemos el privilegio de acercarnos, de conocer la Torá, de acercarnos a la fuente de Hebreas, de conocer al Dios de Israel. Y en todo este proceso que llevamos de más de 20 años, pues lo que tratamos es de dar en este canal una opinión, de analizar las escrituras con unos lentes hebreos, sin desconocer los lentes cristianos que tuvimos, agradecidos con el Creador por habernos permitido nacer en un hogar cristiano católico, por habernos preparado en un seminario cristiano evangélico, pero mucho más agradecidos por habernos permitido al Creador que nuestras escamas de los ojos se cayeran y pudiésemos colocarnos los lentes hebreos para tratar de entender todos estos conceptos. Al final, todos estos temas que estamos tratando los días miércoles lo llevarán a usted a la conclusión si el material que usted tiene conocido como Biblia, usted puede decir que es la palabra de Dios o no. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas clases. Si ha sido de interés, si le ha gustado este contenido, por favor dele like, dele me gusta, suscríbase a nuestro canal que es gratis, no le cuesta nada, y comparta este link con personas que ustedes saben que quisieran aclarar todos estos conceptos. Si además usted quiere participar de un Zoom privado que hacemos los días martes, 7 de la noche, hora de Miami, pues regístrese en nuestro canal de WhatsApp por medio del código QR que aparece en pantalla, por medio del número de teléfono, visite nuestra página web y le vamos a estar enviando el link para que usted participe los días martes, 7 de la noche, hora de Miami, en un Zoom privado donde respondemos preguntas que puedan surgir de todas estas clases. Muchísimas gracias por acompañarnos. Shalom, bendiciones para todos.